¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La presidenta transitoria Áñez pasó un tremendo papelón en su participación en la cumbre del Mercosur. Primero por el portazo virtual de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, cuando empezaba a hablar la presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, y luego al equivocarse en leer. El presidente de Argentina se levantó del plenario por considerar que Bolivia es un gobierno de facto, dijeron en la Casa Rosada. Como nunca había ocurrido en una cumbre del Mercosur, los presidentes de la región sesionaron este jueves de manera remota por videoconferencia. Eso impidió ver a algunos detrás de escena. Sin embargo, con el correr de las horas, la decisión de Alberto Fernández, presidente de Argentina, de irse sorpresivamente fue tomada por el resto como un desplante. Fue la comidilla del día. Los televisores de la Argentina se apagaron justo después de que Luis Lacalle Pou terminara de hablar y justo empezaba a hablar la presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. Si estuvieran juntos en persona, eso es como si el presidente se levantara y se fuera del salón de sesiones. Consultada una fuente en presidencia, señalaron al Clarín que efectivamente el presidente se levantó del plenario por considerar que Bolivia es un gobierno de facto. El gobierno de Fernández no reconoce al de la presidenta transitoria Yanine Áñez por considerar que asumió tras un golpe de Estado contra Evo Morales, a quien dio refugio apenas asumió el poder en Argentina. En los documentos finales se acordó que no estuvieran incluidos ni Venezuela ni Bolivia para evitar opiniones encontradas. El segundo papelón para la presidenta transitoria fue al equivocarse en leer. La presidenta transitoria acostumbra a tener un discurso ya redactado, el que lee en sus conferencias de prensa, pero esta vez el problema fue que las hojas se entremezclaron y ella seguía leyendo sin entender nada de lo que decía. Las redes sociales se estallaron con la participación de la presidenta transitoria en la cumbre del Mercosur. Bolivia desea importantes logros de la pandemia pro tempore de Paraguay, dijo la presidenta transitoria Yanine Áñez. Palabras que no tienen coherencia. Cuando al leer otra vez los discursos que pronuncia, confundió las palabras pandemia con presidencia y otras más. En lo que se pudo entender del discurso de la presidenta transitoria Yanine Áñez, es que ella reafirmó la realización de los comicios generales para el 6 de septiembre próximo y lo destacó como un gran logro. Permítanme remarcar la convicción y el compromiso firme de mi gobierno por resguardar el proceso democrático y electoral, apuntó la presidenta transitoria y aseguró que la nación boliviana trabaja para consolidar la democracia como convivencia solidaria entre ciudadanos libres e iguales. Veamos una parte de la participación de la presidenta transitoria en la cumbre del Mercosur y una parte del papelón de su participación. Y luego continuamos. A desarrollar esfuerzos mayores y eso, por supuesto, se lo agradece. En el marco de esta cumbre, Bolivia desea destacar los importantes logros de la pandemia pro tempore de Paraguay, incluyendo Bolivia desea destacar los importantes logros de la pandemia pro tempore de Paraguay, incluyendo Bolivia desea destacar los importantes logros de la pandemia pro tempore de Paraguay, incluyendo Así lo ha exigido el contexto actual de la pandemia, destacar los importantes logros de la pandemia pro tempore de Paraguay, incluyendo. Esa es una parte de la participación de la presidenta Yanine Áñez en la cumbre del Mercosur. Por un lado, donde recibió el desplante del presidente de Argentina por considerarla un gobierno de facto,
Y por otro lado, el papelón que hizo porque se le entremezclaron las hojas y no pudo tener una participación coherente. Lo único que se entendió de lo que dijo la presidenta transitoria es que recalcó que las elecciones serán este próximo 6 de septiembre y lo destacó como un hecho histórico. Situación contradictoria porque en Bolivia la presidenta transitoria busca que la fecha de elecciones nacionales se siga postergando. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de la participación de la presidenta transitoria en la cumbre del Mercosur y además de la actitud del presidente de Argentina.